rápidamente. Listo, ahí los silencié a todos por si alguna cosa. De todas maneras, el que quiera preguntar, yo le activo los micrófonos si quieren preguntar. Voy a activar los micrófonos. Listo. Ahí volví a activar los micrófonos. Bueno, muchachos, buenas noches. Ya hay 27 estudiantes, creo que están una buena parte de la mayoría. Vamos a ver entonces, recuerden que sobre arritmias vamos a tener 3 encuentros. El primer encuentro es la visión general de las arritmias. Aparece un segundo encuentro dentro de 8 días, que todavía estoy por acá, donde vamos a ver básicamente las arritmias supraventriculares. Y luego vamos a ver las arritmias ventriculares, básicamente las más frecuentes, las más comunes. Entonces en este primer encuentro vamos a ver las grandes generalidades de lo que tienen que saber, las competencias más importantes alrededor de arritmias generales. Esta primera imagen la muestro porque definitivamente es el principal mecanismo que explica la mayoría de las arritmias. Por favor, el que tenga el micrófono abierto lo puede cerrar. El que está haciendo bulla por allá. El principal mecanismo que explica las arritmias es esto que estoy mostrando acá, que es lo que llamamos el fenómeno de reentrada. El fenómeno de reentrada generalmente es un fenómeno electrofisiopatológico, no propiamente anatómico, sino más bien funcional, en donde básicamente aquí tenemos los atrios, aquí tenemos los ventrículos, y alrededor generalmente del nodo atrioventricular existe una doble vía, lo que llamamos la vía alfa y la vía beta. Entonces, este es el punto es el que mejor explica la aparición de lo que llamamos sobre todo las taquiarritmias supraventriculares o taquiarritmias nodales, en donde uno tiene una vía alfa, que es la vía rápida, y uno tiene una vía beta, que es la vía lenta, o digámoslo así, la vía bloqueada. Básicamente cuando el impulso baja, él baja por la vía alfa, él va y despolariza los ventrículos, y resulta que él se puede devolver por la vía beta, y cuando se devuelve por la vía beta, que aparece un bloqueo, en el momento que él se devuelve, encuentra esa zona con una refractariedad relativa, y entonces el impulso, además de irse a los ventrículos, él se devuelve y no solo despolariza otra vez los atrios, sino que hace un movimiento circular y vuelve por la vía alfa para volver a despolarizar los ventrículos. Entonces este movimiento se repite una y otra vez. Generalmente el mecanismo que desencadena las arritmias, sobre todo las supraventriculares, es una extrasístole, ¿sí? Y esa extrasístole, como le digo, entonces se encuentra a nivel del nodo atrioventricular este mecanismo electrofisiopatológico. Aquí está otra vez la explicación, ¿sí? Digo, una vía alfa, una vía beta, un bloqueo, y aquí otra vez la explicación del fenómeno con siempre una vía más lenta que la otra, una vía más rápida y una vía lenta, ¿sí? Donde volvemos a lo mismo, el impulso baja por la vía alfa, despolariza los ventrículos, pero al mismo tiempo se devuelve, encuentra esta zona no refractaria y él es capaz de volver a despolarizar el atrio. Esto es lo que explica, por ejemplo, en las taquicardias supraventriculares, que la onda P parece una pseudo S, parece una onda S porque se escribe después del complejo QRS como una onda S, pero en realidad es una P invertida. Entonces estamos hablando, 1, el mecanismo electrofisiopatológico que más explica las arritmias es el fenómeno de reentrada. 2, las famosas taquiarritmias, sobre todo supraventriculares, y especialmente la nodal, lo explica este fenómeno, básicamente.
Las arritmias pueden surgir en cualquiera de estos contextos que ustedes están viendo ahí. El primer contexto, la arritmia puede ser en el caso, por ejemplo, de un paciente que va a un chequeo y en el momento que lo están examinando, pues le encuentran que tiene una taquicardia o que tiene extrasístoles o que tiene un ritmo anormal del corazón. O realmente puede ser un motivo de consulta, por ejemplo, el paciente que se queja de palpitaciones, de lipotimias, entonces sea un motivo de consulta. O en el contexto de las urgencias, el paciente que hace síncope, que hace lipotimia, que hace falla cardíaca o que está consultando por otra patología y en ese mismo contexto presenta la manifestación de una arritmia. Vamos a ver cómo los mecanismos que desencadenan frecuentemente las arritmias pues ocurren en pacientes que están en el servicio de urgencias. Me explico, el paciente con fiebre, el paciente deshidratado, el paciente que tiene infección, el paciente que tiene trastorno hidroelectrolítico, el paciente politraumatizado, es un paciente que frecuentemente hace arritmias. O en el contexto de una unidad de cuidado intensivo, que ocurre parecido al de urgencias. O definitivamente, como ocurre por ejemplo en la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que los pacientes consultan por muerte súbita. Es muy importante, muchachos, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con taquiarritmia, sobre todo, taquiarritmia, como fenómenos desencadenantes o que provocan arritmias, que pueden ser causa, que pueden ser desencadenantes, que pueden agravarla, que pueden ser la etiología misma, pero es muy frecuente que coexistan con la causa misma de la arritmia. Ustedes tienen que descartar lo que les estoy mostrando y además que sirve como enfoque terapéutico. Grábense desde ya que arritmia no es igual a antiarrítmicos, ¿sí? Arritmia, cualquier paciente que presente arritmias, uno siempre debe descartar y debe tratar esto que estamos viendo acá. Entonces, lo primero, la isquemia miocárdica, la enfermedad coronaria es una causa de desencadenante y es una etiología misma, el síndrome coronario agudo. ¿Sí? La isquemia per se genera toda la base electrofisiopatológica para que un paciente haga, por ejemplo, una doble vía, un fenómeno de reentrada. La insuficiencia cardíaca congestiva, que es un síndrome y que per se puede ser causa y puede ser desencadenante. Me explico. El paciente que tiene un daño estructural del corazón, que tiene una cardiopatía dilatada, que tiene una misma cardiopatía isquémica y que en el curso de eso hace una taquiarritmia. La fibrilación atrial es muy frecuente, por ejemplo, como desencadenante de una falla cardíaca y a su vez se vuelve perpetuadora de la arritmia de por sí. El fenómeno de hipoxemia, cualquier paciente que tenga saturación de oxígeno baja y que por lo tanto la oxigenación arterial esté baja puede desencadenar arritmia. Paciente con EPOC, el paciente con neumonía, el paciente con edema pulmonar frecuentemente hace arritmias. Los pacientes con miocarditis o miocardiopatías, la miocarditis, por ejemplo, del paciente con enfermedad viral, las miocarditis o las miocardiopatías del Chagas son frecuentemente desencadenadoras y etiología misma de arritmia. Los pacientes que tienen el gas carbónico alto, la famosa hipercapnia, sobre todo los pacientes epocosos, también es un desencadenante de arritmia. El paciente que hace hipotensión arterial por hipovolemia, por deshidratación, por sangrado, por un dolor severo porque disminuye el retorno venoso, desencadena arritmia. Siempre en cualquier paciente que tenga arritmia tenemos que descartar que los pacientes tienen trastornos hidroelectrolíticos, la hiperpotasemia, la hipocalemia, la hipercalemia, la hipomagnesemia, la hipermagnesemia, la hipocalcemia, o sea el calcio, cualquiera de estos electrolitos pueden desencadenar un fenómeno de arritmia. Los medicamentos, y dentro de los medicamentos puse ahí unos de frecuente uso, que
además de servir para tratar la arritmia, pueden ser proarrítmicos, como la digoxina. La digoxina, que es la digital, recuerden que la digoxina puede ocasionar bloqueos AB, pero también puede ocasionar extrasistolias ventriculares, sobre todo en el paciente que hace intoxicación digitálica. Los antiarrítmicos y especialmente los del grupo 1. Recuerden que uno tiene antiarrítmicos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Los antiarrítmicos del grupo 1 se clasifican en A, B y C. Los antiarrítmicos del grupo 2 son básicamente los beta bloqueadores, que son antiarrítmicos, pero pueden ocasionar, por ejemplo, las bradiarritmias, como el propanolol, el metoprolol, el bisoprolol, más sobre todo el propanolol y el metoprolol. Los del grupo 3, que básicamente es la amiodarona, también puede dar proarritmia, pero los que más generan son los del grupo 1. Y los del grupo 4 son los calcioantagonistas, verapamilo y diltiazem. Los del grupo 1, los más proarrítmicos son la propafenona, la quinidina, la lidocaína, son los antiarrítmicos, digámoslo así, más usados y que pueden dar fenómeno proarrítmico, pueden prolongar el QT. Algunos medicamentos también, todos los medicamentos que prolongan el QT pueden ocasionar arritmias ventriculares. La cafeína recuerden que es un betamimético, se puede decir que es un catecolaminérgico. La cafeína produce aumento de la inotropía y la cronotropía. La cafeína del café, la cafeína de los medicamentos que tienen cafeína, como los medicamentos que se usan en mesoterapia, y los derivados de la cafeína que usan para el tratamiento de las migrañas, el Cafergot, por ejemplo, que tiene cafeína, y los derivados cafeínicos con acción parecida, como es la aminofilina, ¿cierto?, que pueden tener efecto parecido a la cafeína, que son inotrópicos positivos y cronotrópicos positivos. El maní se le han invocado algunas acciones, y hay gente que le gusta mucho el maní, que lo combina con Coca-Cola y con café, pues eso es un dinamita, eso ocasiona taquiarritmias importantes. El alcohol per se, el alcohol puede ocasionar también un aumento de la inotropía y la cronotropía y puede dar arritmias. Es frecuente en la intoxicación alcohólica las fibrilaciones atriales en pacientes susceptibles. Y los famosos toxicidad, o mejor, el paciente consumidor de cocaína, las anfetaminas, que finalmente son inotrópicos y cronotrópicos positivos. Frecuente las crisis hipertensivas y frecuente las crisis de taquiarritmia en esos pacientes. Muchachos, esto lo tienen que tener, como yo les he dicho, en la punta del geniogloso. Hay que mantenerlo ahí. Cuando nos enfrentamos a un paciente con taquiarritmia, sobre todo, esto lo tienen que tener ahí de primera mano. Me faltaba aquí de pronto mencionar la fiebre, el ejercicio, que son proarrítmicos también, ¿cierto? El paciente que hace un ejercicio sin acondicionamiento, sin calentamiento, sin enfriamiento, frecuentemente puede desencadenar taquiarritmia sobre todo. Entonces, lo que le estoy colocando aquí se lo tienen que grabar, y cuando se enfrenten ante un paciente con cualquier tipo de arritmia, lo tienen que descartar. Entonces, uno en un paciente con arritmia, antes de dar antiarrítmicos como la amiodarona, la lidocaína, la misma digital, tenemos que hidratar al paciente, oxigenar el paciente, bajar la fiebre del paciente, recompensar o reponer electrolitos, quitarle los tóxicos antes de dar propiamente antiarrítmicos. Y recuerden, ojo, los antiarrítmicos, sobre todo los del grupo 1, todos son proarrítmicos, todos pueden prolongar el QT y por lo tanto terminar el paciente con una taquicardia ventricular. Entonces uno está tratando arritmia con medicamentos cuyo dosis terapéutica es muy pegada a la dosis de toxicidad, es decir, el rango entre lo uno y lo otro es muy estrecho. Por favor,
Grábense eso para toda la vida, que eso les va a ayudar mucho a enfocar los pacientes en urgencias. Muy bien. Bueno, usted puede, entonces, el motivo de consulta, como lo decía ahora, la clínica de los pacientes con arritmias puede ser un hallazgo accidental o incidental. Paciente que le esté consultando a usted por otra cosa y usted al auscultarlo, al tomarle el pulso, le encuentre que está arrítmico, o los síntomas propiamente de la arritmia, como son el primero, en los pacientes con taquiarritmias, pueden ser taquiarritmias supraventriculares o taquiarritmias ventriculares, puede tener palpitaciones que depende de la frecuencia de la arritmia, pues pueden ser muy sintomáticas, pueden ser aisladas, y se puede sentir como un vacío, un aleteo, un vuelco, una parada o un taco en el cuello. O los pacientes tener, por ejemplo, visión borrosa. Finalmente, en el momento que un paciente hace bradiarritmia o taquiarritmia, sencillamente por el famoso fenómeno de Bode, ¿sí? El famoso fenómeno de Bode, que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, cuando llega a 160 hace un Bode invertido y el paciente inmediatamente, esto se escribe así, Bode, me parece que es así, Bode invertido, ¿sí? Y cuando pasa eso, entonces baja gasto cardíaco, y al bajar el gasto cardíaco, baja la presión de perfusión, y al bajar la presión de perfusión baja la presión arterial, y el paciente siente visión borrosa, ¿sí? Porque básicamente lo que es la circulación a la retina y al cerebro baja. El paciente, si la bradiarritmia severa o la taquiarritmia severa, puede tener síncope. O recuerden que el corazón perfunde en diástole, muchachos, el corazón perfunde en diástole. Y si usted tiene un acortamiento de la diástole, por ejemplo en taquiarritmias, pues sencillamente el paciente se puede quejar de dolor en el pecho, porque la diástole baja, ¿sí? Y al bajar la diástole, baja la perfusión coronaria y el paciente se queja de dolor precordial. O, por una taquiarritmia, sobre todo, usted puede tener bajar gasto cardíaco, pero aumentar la perfusión, o mejor, la presión hidrostática retrógrada, y el paciente experimentar disnea, porque aumenta la presión hidrostática retrógrada, sobre todo a nivel del atrio izquierdo, aumenta la presión a las pulmonares, la presión postcapilar, y eso hace que la presión hidrostática supere la presión oncótica y el paciente puede transudar líquido al espacio intersticial, estimular los receptores justalveolares y el paciente experimentar disnea. Esa es toda la explicación de esto que ustedes están viendo aquí frente a sus ojos. Muy bien. Nosotros entonces podemos identificar las arritmias y las podemos clasificar por la frecuencia. Entonces uno puede decir que toda arritmia que baje la frecuencia por debajo de 60 son bradiarritmias, o toda arritmia que suba por encima de 100 contracciones por minuto son las taquiarritmias. Pero nosotros también podemos clasificar la arritmia por la morfología de los complejos QRS. Y entonces decimos que la mayoría de las arritmias supraventriculares son de complejo estrecho, que la mayoría de las arritmias ventriculares son de complejo ancho. Entonces uno las clasifica en arritmias de complejo ancho o arritmias de complejo estrecho. La mayoría de las taquiarritmias supraventriculares, o sea, las que ocurren por encima del nodo o en el nodo AB, son de complejo estrecho, excepto que tengan un bloqueo de rama o que tengan una conducción aberrante, como el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y yo también puedo clasificar las arritmias por la implicación clínica, Entonces yo puedo decir que el paciente tiene una arritmia benigna, tiene una arritmia potencialmente peligrosa o tiene una arritmia maligna. Y pongo 3 ejemplos. Una taquicardia sinusal es una arritmia benigna.
una extrasistolia supraventricular o una extrasistolia ventricular aislada es una arritmia benigna. Ojo, yo puedo tener una arritmia potencialmente peligrosa. Me explico, la fibrilación atrial o el flúter atrial son arritmias potencialmente peligrosas. Una fibrilación atrial me puede desencadenar o una falla cardíaca o un tromboembolismo pulmonar. O si tengo una fibrilación atrial y fuera de eso tengo una conducción aberrante como el Wolff-Parkinson-White, eso es una arritmia potencialmente maligna, porque los pacientes pueden tener, pasan de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante a una taquicardia ventricular. Y definitivamente las arritmias malignas, ahí lo tienen, las taquicardias ventriculares, que son las taquicardias de complejos anchos. Entonces una taquicardia ventricular es una arritmia más que potencial, se considera maligna. Y definitivamente la fibrilación ventricular con ritmos de no paro o con ritmos de paro, un bloqueo AV completo, son arritmias malignas que hay que hacer algo. Una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, pues el paciente hay que llevarlo casi a reanimación con cardioversión o con desfibrilación. Y un bloqueo AV completo, pues lo tengo que llevar el paciente a un marcapaso para subsanar el bloqueo. Muy bien. Esta es otra forma de acuerdo a los mecanismos para clasificar las arritmias, que son, 1, los trastornos del automatismo. Es decir, yo puedo tener taqui o bradiarritmias que pueden ser sinusales, es decir, puedo tener una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal o una taquicardia de la unión, que se llaman taquicardias supraventriculares o por reentrada nodal, que es la arritmia supraventricular paroxística más frecuente de complejo estrecho. O puedo tener por trastorno en el automatismo las famosas extrasístoles, que pueden ser atriales, pueden ser ventriculares o pueden ser desencadenadas en el nodo AV. O puedo tener una taquicardia que puede ser atrial, por ejemplo la taquicardia atrial multifocal o monofocal, y la taquicardia ventricular. Esa es la forma de clasificar de acuerdo al mecanismo, que son trastornos del automatismo. O la otra, puedo clasificar las arritmias por trastorno en la conducción. Y yo puedo decir que la conducción puede ser rápida, y el típico ejemplo son los síndromes de preexcitación, y aquí menciono dos. El síndrome de Low-Gannon-Levin, o Levan, se escribe así, por el padre de la auscultación, que es cuando tienen PR corto, sin onda delta, ¿sí? O el síndrome de Wolff-Parkinson-White, Wolff-Parkinson-White, ¿sí? O WPW. Esos son arritmias preexcitadas. O puedo tener por trastorno en la conducción lenta. El ejemplo típico son los bloqueos AVs. Bloqueo grado 2, MOBIS 2, o bloqueo avanzado, bloqueo AV grado 3. O puedo tener combinación de un trastorno en el automatismo y un trastorno en la conducción. Yo puedo tener una taquicardia auricular con un bloqueo AV. Son arritmias más complejas. Ya ahorita vamos a darle un repasito a esto que estamos hablando. Muy bien. Ahí está. Aquí están las arritmias benignas, los que dan ritmos de no paro, y las arritmias malignas que dan ritmos de paro. Entonces ahí tenemos las benignas, ya decíamos la taquicardia sinusal, la fibrilación atrial con respuesta normal, el flúter con respuesta normal, y las malignas, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Muy bien, estos son los ejemplos de las arritmias benignas: la bradicardia sinusal, la taquicardia sinusal, la ectopía auricular,
las pausas sinusales, la arritmia sinusal que es muy frecuente, las arritmias respiratorias, los bloqueos AB grado 1. Y las potencialmente peligrosas, la fibrilación atrial, el flúter atrial, la taquicardia nodal, el Wolff-Parkinson-White, las extrasistolias de alto grado, la taquicardia no sostenida ventricular y el ritmo idioventricular acelerado y el bloqueo AB MOVIS 2, que son potencialmente peligrosas porque, por ejemplo, esta puede llevar a un bloqueo AB completo, ¿sí? Y las malignas, lo mencionaba ahora hace un rato, que son todas las taquicardias ventriculares, que son la taquicardia bidireccional, el flúter ventricular. El bloqueo AB grado 3 se puede considerar potencialmente maligna o definitivamente maligna. ¿Sí? Lo que decíamos, si usted no le pone un marcapaso de corazón a ese paciente, puede morir o puede entrar en una falla cardíaca. ¿Sí? Entonces son arritmias, el bloqueo AB es maligna. Aquí están las otras malignas. Muy bien. Más generalidades. Muchachos, cuando nos enfrentamos ante un electrocardiograma, nosotros siempre tenemos que identificar lo que estoy mencionando allí. Lo primero, determine la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por los métodos que hemos visto. Cuando hay arritmias arrítmicas, como en la fibrilación atrial, como en el flúter, aunque más en la fibrilación, en las extrasistolias, lo ideal para medir la frecuencia cardíaca es en la tira reactiva de 15 complejos, o 15 cuadros, perdón, de 30 cuadros o 6 segundos. Esa es la mejor, saber cuántos complejos hay en una tira larga de 6 segundos o 30 cuadros y multiplicar el número de complejos por 10. Esa es la mejor forma. Entonces, lo primero, determinamos la frecuencia cardíaca. Es decir, estamos frente a una arritmia con bradiarritmia o con taquiarritmia. Yo puedo tener una arritmia de frecuencia normal. El mismo flúter o la fibrilación pueden tener frecuencia normal. Las extrasistolias ventriculares yo puedo tener, o extrasistolias atriales, puedo tener frecuencia normal. Pues, medir la frecuencia cardíaca nos va a servir mucho porque nos ayuda a clasificar las arritmias en bradiarritmias y en taquiarritmias o en arritmias de frecuencia normal. Es muy importante también saber el intervalo RR. Yo diría que lo primero frecuencia, lo segundo intervalo RR, para saber si es una arritmia rítmica o arrítmica, ¿sí? Una arritmia rítmica, la fibrilación atrial, por ejemplo. Lo tercero mejor, yo tengo que mirar las ondas, si hay signos de crecimiento auricular o signos de crecimiento ventricular. Es decir, paciente tiene Sokolov, porque recuerden que la sola hipertrofia de cavidades, tanto atrial como ventricular, por ejemplo, una hipertrofia atrial, lo que va a susceptibilizar es a la aparición de fibrilación atrial o flúter atrial, ¿sí? A la aparición de FA o flúter atrial. ¿Listo? Un crecimiento ventricular, pues finalmente una fibra larga puede generar un movimiento de reentrada, mejor, puede susceptibilizar para que aparezca el fenómeno de reentrada. Tercero, hay que mirar los intervalos, ¿cierto? El intervalo PR, y básicamente ¿para qué? Porque aquí voy a mirar si es un bloqueo grado 1, ¿cierto? Si es un bloqueo grado 2, y si es grado 2, si es un Wenckebach o MOVIS 1, Wenckebach o MOVIS 1, o es un MOVIS 2, bloqueo 2, grado 2. O definitivamente, si lo que uno está viendo es ondas P por un lado, complejos QRS por otro lado, y fuera de eso una bradicardia extrema. Ese es el típico bloqueo AB grado 3, ¿sí? O bloqueo avanzado. Muy bien. Entonces, lo primero, la frecuencia. Lo segundo, si hay crecimientos de cavidades.
Lo tercero, los intervalos, primero el PR. Pero el PR también me sirve si el PR mide menos de 120 milisegundos, o sea, tiene un PR corto, porque el paciente puede tener un síndrome de preexcitación. Y entonces recuerden que hay dos síndromes de preexcitación, que es el síndrome de Logan-Levin o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Listo? Lo otro es mirar si los complejos son anchos o son estrechos. ¿Sí? Siempre preguntarse, estamos frente a complejos anchos. ¿Qué es un complejo QRS normal? El que mide 50 a 100 milisegundos. ¿Qué es un complejo ancho? Definitivamente el que mide más de 100 milisegundos, o definitivamente muy ancho el que mide más de 120 milisegundos. ¿Listo? Y un complejo estrecho, el que mide entre 50 y 100. ¿Por qué? Porque, como les decía ahora, generalmente las taquiarritmias de complejo estrecho, ¿sí?, son supraventriculares. Las taquiarritmias de complejo estrecho son supraventriculares. Y básicamente ahí tenemos la taquicardia sinusal, 2, la taquicardia nodal, 3, la fibrilación atrial, 4, el flúter atrial y la taquicardia atrial multifocal. Esas son las que ustedes se tienen que aprender, que son supraventriculares. Y si son de complejo ancho, pueden ser ventriculares o definitivamente es una supraventricular con conducción aberrante. ¿Sí? Permítanme un momentico. Lorito le dice que es que estoy en clase. Gracias. Listo. Gracias. Que llame la mamá. Llame la mamá, mi cielo. Muy bien. Lo otro que tenemos que mirar es el segmento ST. ¿Y para qué vamos a ver el segmento ST? Pues ahí está la repolarización. Y recuerden que tener un ST supradesnivelado o infradesnivelado básicamente nos está hablando de lesión del corazón. Y ahí puede estar la causa de la arritmia. ¿Sí? Un punto J supradesnivelado, pues sencillamente el paciente está en presencia de un infarto agudo del miocardio con ST. ¿Sí? O si está infradesnivelado, tiene una lesión endocárdica. Si está supradesnivelado, es subepicárdica. Y entonces el paciente, estamos enfrente de un síndrome coronario agudo. Pero recuerden que si el paciente tiene un bloqueo de rama completo, de izquierda sobre todo, va a tener cambios en el ST y en la onda T, entonces se me vuelve más complicado la cosa. También tengo que mirar si el paciente responde al masaje carotídeo. Recuerden, nosotros ubicamos en la bifurcación de la carótida, hacemos un masaje de unos 10 segundos bilateral, suavemente, y si la arritmia nos baja, entonces generalmente estamos frente a una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Entonces, si responde y baja la frecuencia cuando estimulamos el seno carotídeo, la bifurcación de las carótidas, donde básicamente lo que estamos haciendo es un estímulo vagal, disminuyendo el influjo del simpático y aumentando el parasimpático, pues es una forma de saber el diagnóstico diferencial que el paciente está respondiendo a ese masaje carotídeo. Entonces, 3 preguntas fundamentales, muchas preguntas, pero 3 preguntas fundamentales. Primera pregunta: ¿existen ondas P de apariencia normal? ¿O existen ondas F, por ejemplo? No vemos P, entonces ustedes tienen, ¿no hay ondas P normales? Ahí no hay ritmo sinusal. Es decir, ¿estamos frente a un ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? Y acuérdense, si no hay ritmo sinusal, ¿sí? Si no hay ritmo sinusal y fuera de eso hay RR variable, irregular, y si en el examen físico encontramos un pulso deficitario, pues el diagnóstico es muy claro, estamos frente a una fibrilación atrial. O si lo que usted está viendo son ondas F mayúsculas, ¿sí?
Y si hay ondas F mayúsculas, estamos frente a un flúter atrial. ¿Listo? También es muy importante ver la relación que hay entre las ondas P y los complejos QRS. Recuerde que si tenemos ritmo sinusal, ¿qué tenemos que ver? Que las ondas P preceden a los complejos QRS. Las ondas P preceden siempre a los complejos QRS. Eso es un ritmo sinusal. O si usted está viendo dos ondas F por un complejo, entonces usted dice, hay un flúter en relación 2:1. O si ve tres ondas F, un flúter en relación 3:1. Porque eso que está viendo que parecen P's, pero realmente son ondas en diente de serrucho o de sierra, pues básicamente no es onda P, sino ondas F, que no es más que focos ectópicos en los atrios alrededor del ostión de las venas pulmonares, si es en el atrio izquierdo, o de las venas cava, si es en el atrio derecho. Esta es otra forma de clasificar sobre todo las extrasístoles ventriculares. La famosa clasificación de Laun-Wolf, se llama así, Laun-Wolf. Voy a escribirlo. Laun-Wolf. Es una clasificación de las extrasístoles, pero en el contexto de un paciente coronario. ¿Sí? Básicamente, ¿para qué sirven? Usted mira el electrocardiograma y lo que ve, si no tiene extrasístoles es un Laun-Wolf 0, si tiene menos de 30 por hora es un Laun 1, si tiene más de 30 es un 2, si tiene polimórfica, es decir, las extrasístoles son de diferente forma, son 3, si tiene, hay dupletas o parejas, es un 4A, si tienen 3 o más extrasístoles, o sea, tiene una salva de una taquicardia ventricular, es un 4B, y si tiene fenómeno RNT, es un 5. ¿Por qué esto? Porque a la medida que vaya aumentando, la posibilidad que el paciente tiene de hacer una taquicardia ventricular es muy alta. Y esos son los pacientes que hay que dar antiarrítmicos, medicamento que se tienen que aprender a usarlo, que lo tienen en todas partes, la amiodarona. Y si está en perra perdida, pues tocó usar lidocaína. Muy bien. Una mirada rápida como a las tiritas, porque igual esto lo vamos a ver en precisión en las siguientes dos clases. La primera, yo diría la más frecuente de las taquiarritmias rítmicas, que es la taquicardia sinusal. Es la arritmia más frecuente de ritmo rápido. Y básicamente se debe a un aumento del automatismo. ¿Y ustedes qué ven? Ritmo sinusal con frecuencia cardíaca rápida, mayor de 100. Eso es lo que llaman, generalmente está entre 100 y 160. Entonces usted ve que los complejos QRS están precedidos siempre por una P. Juan Sebastián, acuérdese que las heces, ahí no sabemos de qué derivación estamos hablando. Si esto, por ejemplo, es un B1 o un B2, perdón, esto es normal, ¿sí? Pero si esto ocurre en D2 de 3 ABF, pues es anormal. Entonces aquí son profundas, porque no estamos señalando qué derivación es. Aquí puede ser cualquier derivación. Entonces solo estamos mostrando que las ondas P preceden los QRS y la frecuencia cardíaca, como ocurre acá, es de 150. Eso es una taquicardia sinusal. La taquiarritmia rítmica más frecuente de todas. ¿Qué lo da? La fiebre. 1. La ansiedad, el ejercicio o algunos medicamentos como los derivados de los betamiméticos, la orsiprenalina, la terbutalina, el salbutamol, dan taquicardia sinusal. Generalmente es una arritmia que hay que tratar la causa, no tratar la arritmia propiamente, como la mayoría de las arritmias, que nosotros tratamos todas las causas y todos los factores desencadenantes. Después, ¿qué tenemos? La taquiarritmia, una de las taquiarritmias supraventriculares con ausencia de ondas P, o sea, sin ritmo sinusal más frecuente.
que es el flúter atrial. Miren que las ondas P son reemplazadas por famosas ondas F, F mayúscula, no F minúscula. ¿Sí? Estas son las ondas F mayúscula. Ese es el flúter atrial. Mecanismo, básicamente, alrededor del ostión de las venas aparece uno o dos focos y el fenómeno de reentrada, macro reentrada. El mecanismo electrofisiopatológico es macro reentradas. ¿Sí? Uno, dos o tres focos. Por eso, el que se vea una, dos, tres, quiere decir que hay tres focos que están desencadenando como si fuera una contracción atrial. Pero como no es el nodo sino atrial el que está desencadenando eso, por eso se ven ondas F, mayúscula. Son varios focos. Tercera, la fibrilación atrial, frecuencias rápidas. Mire que este no es como el flúter, que es una macro reentrada, sino múltiples micro reentradas. Múltiples micro, no macro reentradas, sino micro reentradas. Y generalmente son varios focos los que están desencadenando un atrio que se está moviendo así, muchachos, miren. Es un atrio que prácticamente no se contrae. O sea, se contrae pero muy rápido y no genera contracción atrial. Por eso es que el componente de contracción atrial para la diástole ventricular no se da, ¿cierto? Y múltiples de estos estímulos no son capaces de ser bloqueados por el nodo AB y pasan al ventrículo y hacen que el ventrículo se contraiga más rápido. ¿Cuál es la característica? No hay ondas P, el RR irregular, los ruidos cardíacos son mayores que la frecuencia cardíaca. Eso es lo que llamamos pulso deficitario. Es una arritmia que se hace el diagnóstico se hace por clínica. A veces sin necesidad de tomar el electro, uno ya está haciendo el diagnóstico. Entonces son ruidos cardíacos arrítmicos, ¿sí?, con pulso deficitario. Y cuando toma el electro, básicamente son ausencia de ondas P, RR irregular. Ahí está el diagnóstico, muchachos. Una de las, yo diría que es la arritmia arrítmica más frecuente de población adulta, la fibrilación atrial. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver, esto lo vamos a volver a repetir, que vamos más juiciosamente. La famosa taquiarritmias o taquicardias del nodo AB. ¿Dónde está el fenómeno? Está aquí en el nodo AB. Recuerden, muchachos, recuerden, el nodo sinoatrial está en la desembocadura de la vena cava superior. Después está el nodo atrioventricular, que está en el famoso triángulo de Koch o triángulo coronario. O sea, está en el piso del atrio derecho. Y que uniendo los dos hay tres fibras que se llaman las fibras internodales o fibras de Jones, así se llaman, pero tienen epónimos, las fibras internodales o fibras de Jones, ¿sí? Que está el Auerbach, el Wenckebach y la intermedia que no tiene epónimo, Wenckebach. Esos son la una es anterior, la otra posterior y la intermedia no tiene nombre. Creo que es Toril, me parece que es Toril. Y la otra, que es la que va al techo del atrio izquierdo, que es el famoso fascículo de Bachmann. ¿Sí? Muy bien. Y después del nodo atrioventricular están las de His, después la rama derecha, después la rama izquierda y hay una rama antero superior y una rama posterior inferior. ¿Dónde está el mecanismo de esta arritmia? Acá en el nodo AB. Recuerden que es un fenómeno de reentrada con una vía rápida y una vía lenta. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del electrocardiograma? Esta es la famosa taquiarritmia, apréndanselo. Taquiarritmia rítmica, paroxística, más frecuente de población, sobre todo joven. Típicamente es una mujer,
alrededor de los 20, 30 años de edad, que se queja que frecuentemente le dan palpitaciones. ¿Y cuál es la característica electrocardiográfica? No hay ondas P. El RR es regular, rítmico, pero aparecen estas ondas que son, cuando les decía ahora, que son las famosas ondas pseudo-S, que son P's invertidas. Esa es la misma, sí, Juan David, es la misma taquicardia supraventricular, paroxística o la famosa taquicardia nodal, o taquicardia por reentrada nodal, llámela como quiera. Me parece que lo más fácil es taquicardia nodal. ¿Listo? Que es la que responde muy bien al masaje carotidio. Responde muy bien al masaje carotidio. Entonces ya tenemos, 1. ¿Cuál es la taquicardia más frecuente de todas? Quiero que respondan rápido. ¿Cuál es la taquicardia más frecuente de todas? No, la taquiarritmia de todas. Que generalmente es fisiológica. ¿Cuál es? Eso, Juan David. Sí, señor. Sí, señor. Manuela, muy bien. Sebastián, muy bien. Es la taquicardia sinusal. Vale, taquicardia sinusal. Esa es la más frecuente de todas. Ahora la otra pregunta es, ¿cuál es la taquiarritmia rítmica, ¿sí?, de complejo estrecho más frecuente? Sobre todo en población joven. Véala ahí. Sí, señor. Sí, señor. Taquicardia supraventricular, paroxística o la famosa taquicardia nodal. Sí, señor. Taquiarritmia es el 60 al 80% de las taquiarritmias. O sea, no, les consultan a una mujer joven que se le va a salir el pecho, que está mareada, la frecuencia cardíaca es rápida, es rítmica, regular, le toma un electro y encuentra frecuencias altas, generalmente mayor de 160. O sea, que imagínense, esta la tiene casi en 300. 2. No hay ondas P. No, aquí no hay onda P, pero aquí hay es una onda P invertida, o la famosa pseudo-S. Esa es la famosa pseudo-S, que es una onda P invertida. ¿Y por qué está invertida, muchachos? Porque la despolarización del atrio se hace de abajo hacia arriba. Por el fenómeno de reentrada, despolariza el ventrículo y se devuelve por la vía lenta, encuentra no refractario ese bloqueo y desencadena otra despolarización del atrio. Y todo el tiempo hace esto, ¿sí? Movimiento circular. Muy bien, muy bien. Taquiarritmia complejo estrecho, ¿sí? Véala aquí también otra vez. Frecuencias altas, rítmica, ausencia de ondas P, ¿sí? La famosa taquicardia nodal. La arritmia rítmica más frecuente de complejo ancho, arritmia rítmica más frecuente de complejo ancho, la taquicardia ventricular. La vamos a ver, no se preocupen que la vamos a ver juiciosamente. Acuérdense que aquí estamos haciendo un barrido grandísimo para que ustedes tengan un contexto y cuando vayan a la particularidad, pues hombre, estén mejor enfocados. Aquí es lo que llamamos la taquiarritmia ventricular o taquicardia ventricular lenta, que la frecuencia cardíaca puede ser de 120 o menos, ¿sí? O menos de 100. Las famosas taquicardias polimórficas o torsades de Points, que es una taquicardia que no responde sino al sulfato de magnesio, ¿sí? La famosa fibrilación ventricular de trazo grueso y de trazo fino, que responden a la desfibrilación, pacientes que realmente están en ritmos de paro. Las famosas arritmias lentas o bradicardia sinusal, la arritmia de frecuencia lenta, rítmica más frecuente, la bradicardia sinusal. ¿Cuál es la característica? 1. El ritmo sinusal, mire, PES antes del QRS, PR normal, y frecuencia cardíaca, mire, aquí tiene 300, 150, 175, 300, 150, 175, 60, como 50 y pico. O sea, la frecuencia cardíaca es menos de 60, pero tiene ritmo sinusal. Recuerden que es muy frecuente, ¿sí? Los deportistas,
Uno, los pacientes, ¿qué más? Que toman betabloqueadores, que toman digoxina, que toman diltiazem, verapamilo, tienen bradicardias sinusales. Y generalmente pasa lo mismo que la taquicardia sinusal, generalmente no requiere tratamiento. Listo. Venga, yo miro a ver qué hay por acá. Ya estamos casi terminando, vamos a hacer un repasito. ¿Sí? Este es el famoso, mire, tunta, hace una parada y después de eso un ritmo de escape prácticamente genera una extrasístole ventricular. ¿Sí? Una extrasístole, no una taquicardia ventricular. Eso es lo que llaman un ritmo de escape. Y aquí rápidamente, entonces tenemos la taquicardia supraventricular, que es una taquicardia nodal, esta muy parecida, RR regular, ausencia de ondas P, a diferencia de esta que hay ondas P pero de diferentes morfologías, que es la taquicardia auricular ectópica. Esto es un flúter atrial, mire que hay ondas F en diente de sierra, ¿sí? Y la fibrilación es RR irregular y hay ausencia de ondas P, lo mismo que ocurre acá, ausencia de ondas P sin RR irregular, y acuérdense que clínicamente los pacientes tienen pulso deficitario. Miren, esto es un flúter, míralo, flúter con una frecuencia cardíaca muy baja. Estos son extrasístoles ventriculares, mire, son extrasístoles ventriculares. Las F minúsculas, lo que pasa, Sebastián, es que las F prácticamente uno ni las ve. Entonces uno ve un trazo recto y la RR es variable y no hay ondas P. Entonces es irregularidad RR, ausencia de ondas P y difícilmente se ven esas ondas F minúsculas. Prácticamente no se ven, ¿sí? En la fibrilación atrial. Miren, otra vez, esto es una fibrilación atrial. Esta es una paciente de mi consulta. Mire rápidamente, es una paciente de 80 años que consultó por un síndrome de ansiedad. ¿Qué les llama la atención, muchachos? Yo les pregunto ahí, ¿RR regular o irregular? ¿Regular o irregular? Eso. RR irregular. Les pregunto, ¿hay ondas P o no hay ondas P? ¿Ondas P o no hay ondas P? Exacto, mire que esto es un trazo recto, plano, no hay ondas P. RR regular, y de pronto aquí, ¿qué pueden ser estos? En vez de P, ¿hay ondas? Sí, hay ondas F. Entonces fíjense que este paciente, lo que ustedes están viendo frente a ustedes es, 1, complejos estrechos o anchos. Complejos estrechos o anchos. Perfecto, Albany, Juan David, Sofía, muy bien. Los complejos son estrechos, no miden más de 100 milisegundos. Lo segundo, el RR regular o irregular. Entonces, complejos estrechos. El RR regular o irregular, es irregular. Lo tercero, ¿hay ritmo sinusal o no sinusal? No hay ritmo sinusal. ¿Listo? Muy bien. ¿Y la frecuencia cardíaca es alta o baja? General, en lo que se ve ahí. Muy bien. Entonces tenemos una taquiarritmia, ojo, de complejo estrecho, irregular, sostenida, ¿no? Es la taquiarritmia arrítmica más frecuente de población adulta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo saben, ya lo saben. Sí, señor Juan David, Juan Diego, John Alexander, estamos en presencia de una fibrilación atrial. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Volvemos a lo mismo. ¿Hay ondas P que signifiquen hipertrofia atrial?
No podemos decir, porque no hay un DAS-P. ¿Hay signos de hipertrofia ventricular izquierda? Pregunto, muchachos. ¿Hay Sokolov? Rapidito están contestando, vean. No hay Sokolov. O sea, no hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? ¿Hay supradesnivel o infradesnivel del ST? En apariencia. Exacto. No hay signos, ¿cierto?, de lesión, de que el paciente esté con una enfermedad coronaria. Exacto, muy bien. Ay, qué pena con el nombre de este pacientico, se me fue ahí. ¿Cuál es el diagnóstico de este electro, muchachos? Rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico? Sebastián dice que un bloqueo, pero es que ¿cómo va a ser bloqueo si un bloqueo de rama no ocurre ese Sánchez? Una bradicardia sinusal, no, la tendencia es a hacer frecuencias altas. Este paciente no tiene ondas P, RR irregular, y entonces ¿cómo se llama eso pues? Y tiene pulso deficitario. ¿Cuál es el diagnóstico? No hay ondas P, RR irregular, no, porque si la taquicardia supraventricular paroxística, el RR es regular, ¿sí? Alejandra lo dice, es una FA, es una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida, muchachos, ¿sí? Vamos a ver el último electro. Ah, bueno, vea, RR irregular, no hay ondas P, una fibrilación, RR irregular, una frecuencia muy rápida, mire que la distancia que hay de acá a acá no es la misma que hay de acá a acá, entonces es una RR irregular, no hay ondas P. Y en esto, mire que estamos viendo una extrasístole, una contracción. O sea, aquí tenemos son extrasístoles de diferentes focos, por eso se llaman extrasístoles multifocales. RR irregular, sin ondas P. Aquí sí hay ondas P, ¿cierto? Pero mire que acá, ¿qué puede haber pasado? Aquí puede haber una fibrilación o un flúter y aquí entró en ritmo sinusal. ¿Sí ven? Que hay dos ritmos en esa segunda tira de abajo. Otra vez, ¿cuál es el diagnóstico de este electro? De este. Rápido, muchachos. Un flúter. Muy bien. Sí, señor. Eso es un flúter atrial. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces ya saben que la próxima clase vamos a ver las taquiarritmias supraventricular, vamos a ver básicamente la taquicardia sinusal, la supraventricular paroxística, el flúter atrial, la fibrilación atrial, la taquicardia auricular multifocal y las extrasístoles supraventriculares. Y en la última básicamente vamos a ver las taquicardias ventriculares, ¿sí? Para que a partir de ahí comience el análisis de casos clínicos con electro. En eso va a terminar la segunda parte del segundo corte y el último corte, muchachos. Nos vamos a divertir y definitivamente van a terminar sabiendo lo fundamental que les va a servir además para afrontar todas las clínicas que están viendo ustedes de sexto semestre para arriba. No va a haber disculpas. Vamos a calificar la clase de 1 a 5. Vamos a calificarla donde A es 1 y E es 5. Califiquemos, por favor, rápidamente. Vamos a evaluar toda la clase. Ya por allá pusieron. Recuerden que A es 1 y E es 5. Creo que estoy equivocado, pero bueno, ahorita le preguntamos. 56% califican 5, el 8% van calificando 62%, o sea, el 70% está entre 4 y 5. Estos 4 hay que preguntarles qué pasó. 31, faltan 7 por calificar. Es un tema complejo, ¿cierto? Cardiólogo. 64, o sea, el 72%. Faltan 6 por calificar.
6, 6, ¿se fueron o qué? Ya, 3, 4, faltan 4. 4, 4, 4. Aquí está. Cristian Sandoval, María Juliana Barrera y Sebastián Camilo. 69, 77%. Este sigue con... ¿Qué ve? Le pregunté. 5 personas. 77%. Faltan 3 por calificar. Para que cerremos. Si no califican, no comen. No pasa nada. No pasa nada. Entonces vamos a ver. 77% están entre 4 y 5. Y 5 personas calificaron 2 sobre 5. Vamos a publicar resultados. Bueno, muchachos. Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué pasó acá? Allá. Ver más. Silencio, Carlos, no me voy a concentrar. Esos 3 peluches. Listo, muchachos. Bueno, parece que hubo 5 personas que no les gustó la clase. No hay ningún problema, por el interno me pueden hablar. Cuénteme, María Juliana. Allí donde se le hundió el 2. Me equivoqué. Bueno, María Juliana. No hay ningún problema, igual pueden calificar mal y hablarme por el interno a ver qué sugieren. Si tienen alguna sugerencia, no hay problema. Fichados esos 3 peluches. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Ya una dice que se equivocó, o sea que serían 4. Dejémoslo así. Esta se equivocó. Piensan que lo de. Listo, muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos el próximo lunes entonces, muchachos. ¿Listo? Por este mismo canal. Gracias a todos.